En este caso vamos a hablar sobre el motor de la Honda NC750 y vamos a compararlo básicamente con el motor de la Tracer 700, que son motos de características relativamente similares en lo que responde a la utilización que se le va a dar. Son motos más que nada para utilizarlas en la ruta. Bueno, muchas veces, como ustedes saben, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es la mecánica, el torque, la potencia, las prestaciones de una moto con respecto, más que nada, en lo mecánico. Muchos me han preguntado por qué la Honda NC750 tiene tan poca potencia, ya que tiene 54 CV contra 73, por ejemplo, de la Tracer 700. Entonces muchos me dicen, la Honda, normalmente el común de la gente cuando ve estos números dice, no, el motor de la Honda NC750 es un motor muy malo porque tiene poca potencia, es un motor de 750 que no tira nada y demás. Pero no, la realidad es que es un motor que está muy bien desarrollado y que tiene una finalidad realmente muy apropiada y se la vamos a explicar. Y al final del video van a entender por qué Honda utiliza este motor. Y realmente esto tiene una gran lógica. Honda es una marca de primera categoría, puede desarrollar un motor igual que el que desarrolla Tracer 700, Yamaha con la Tracer 700, y ha decidido utilizar este motor. Que no quiere decir que sea mejor ni peor que el de la Tracer 700, sino que son motores que tienen distintas prestaciones y va a estar en cada uno si va a preferir el de la NC o el de la Tracer 700. ¿Dónde radica la gran diferencia de estos motores? Ya que son motores bicilíndricos de 4 válvulas los dos, de 4 válvulas por cilindro, ¿no? Radica en la carrera del pistón. Tracer 700 utiliza un motor de carrera corta, es un super cuadrado. NC 750 utiliza un motor de carrera larga, es un motor cuadrado. ¿Qué significa esto? La NC 750 necesita recorrer 80 milímetros para que el pistón vaya desde el punto muerto inferior al superior, mientras que la Tracer 700 necesita recorrer 68.7 milímetros. Esto es un 14% menos de distancia, lo que quiere decir es que el motor, a la misma cantidad de revoluciones, el pistón va a ir a una velocidad de un 14% menos, lo que va a permitir que el motor revolucione más y consiga más potencia a mayor cantidad de revoluciones. Es por eso que la potencia de la NC se consigue a 6.250 vueltas, la potencia máxima, y la potencia máxima de la Tracer 700 se consigue a 8.750 vueltas. Es una diferencia realmente sustancial. ¿Pero qué vamos a lograr con esto? Que el motor de carrera larga tenga mucho torque y lo consiga a bajas vueltas, justamente porque el limitante más grande que tienen los motores a explosión es la velocidad de la carrera del pistón. La NC 750 tiene un torque máximo de 68 Nm y la Tracer 700 de 67. Entonces decimos, bueno, seguimos hablando de que la Tracer 700 no solo tiene mucha más potencia, sino que sacrifica el torque, pero termina teniendo el mismo torque. Bueno, pero la diferencia está que la NC consigue esa potencia a 4.750 vueltas y la Tracer 700 lo consigue a 6.500 revoluciones. Es un 36% más de revoluciones para conseguir el mismo torque. ¿Y qué vamos a lograr con todo esto? ¿Dónde están las grandes diferencias entre una moto y la otra? Bueno, la moto que consigue el mismo torque a menos revoluciones nos va a permitir utilizar una caja de cambio con una desmultiplicación más larga. De esa manera nosotros a la misma velocidad vamos a ir a menos revoluciones. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Menor consumo, más durabilidad, menor cantidad de vibraciones y todo lo que es inherente a que el motor vaya más relajado. Vamos a sentir un motor más relajado. Cuando el motor consigue potencia a más revoluciones, estamos hablando de un motor de características deportivas, que es el motor de la Tracer 700. Es un motor con características más deportivas. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Mayor velocidad final. Bueno, ahora yendo un poquito a los números,
El que viaja en este tipo de motos, que normalmente crucerea a 130 km por hora, en la NC750 va a crucerear a 4000 revoluciones, un régimen extremadamente relajado. El motor se siente súper relajado y vamos a 130 km por hora. Con la Tracer 700 a 130 km por hora vamos a ir a 5390 revoluciones. Ya es un régimen bastante más elevado, de hecho es un 35% más elevado. Pero ¿qué pasa? No podemos usar la caja de cambio de la NC750 con la Tracer 700 porque no la puede mover, porque justamente necesita una desmultiplicación que le permita levantar más revoluciones, porque el torque y la potencia está mucho más arriba. El motor rinde enroscado. ¿Qué es lo que pasa con los motores deportivos? Rinden enroscados y a bajas vueltas tienen poca fuerza. Igualmente estamos hablando de una Tracer 700 con la tecnología Crossplane, que es muy interesante, que después o sea, tenemos otro video donde lo explicamos, pero para no ahondar tanto en detalles y centrarnos más en las diferencias puntuales, más que nada de carrera de pistón, torque y potencia, vamos a dejarlo un poco de lado eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la ventaja que vamos a tener con la NC750? Justamente esta: el motor va a ir mucho más relajado. Si vamos a 130, 120, 140, 150, la NC750 va a ir más relajada, va a consumir menos combustible, el motor va a durar más. Esas son las grandes ventajas que tiene. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la Tracer 700? Tiene la ventaja de tener un motor más deportivo. ¿Cuál es? Más velocidad final. Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros con la Tracer 700 estamos logrando una velocidad final entre 205 y 210 como mucho, en las mejores condiciones. En la NC750 estamos entre 190 y 195 en las mejores condiciones. Estamos hablando de velocidades máximas similares. Hay unos 10 km por hora normalmente entre una y otra, 10-15 como máximo entre una moto y la otra. Y la pregunta es: ¿realmente necesitamos esos 10-15 km por hora más? Porque si nosotros viajamos a 160, vamos a viajar con el motor más relajado en la NC750, y la Tracer 700 va a ir mucho más enroscado. Ahora, si queremos viajar a 200, vamos a necesitar la Tracer 700 porque la NC no lo va a poder conseguir. Y la pregunta es si realmente necesitamos viajar a 200 km por hora. Y la otra es si realmente nos gusta más el tacto más deportivo del motor de la Tracer 700, que es un motor más enroscado, más alegre. Salvando las grandes distancias de ciclística que hay entre una moto y otra, y de apariencia, pues son motos bastante diferentes conceptualmente en diseño, ¿no? Y bueno, justamente, ¿qué es lo que pasa? Para lograr esa pequeña diferencia de velocidad máxima necesitamos mucha potencia. Y si nosotros vamos a las tablas, es real que para lograr 100 km por hora, una moto necesita entre 13 y 15 caballos máximo y logra los 100 km por hora. Para lograr los 200 km por hora, necesitamos una moto que ande en el orden de los 70 caballos. Hay una diferencia muy grande. Estamos hablando de 55-60 caballos de diferencia para ir de 100 a 200. Y si queremos ir de 200 a 300, necesitamos una moto que ande en el orden de los 180 caballos. Estamos hablando de una moto de 130 caballos más que la que logra 200. Entonces, para lograr esos 10 km por hora de diferencia, nosotros estamos necesitando una moto que en vez de tener 54 cb tenga 73. Muy diferente es si nosotros comparáramos un motor, una trail de 250 centímetros cúbicos que tienen 24 caballos, contra una de 500 que pueda tener 48 caballos. Entonces sí, porque estamos hablando de una moto que de 250 centímetros cúbicos que va a andar a 130 km por hora, y una moto 500 que va a andar a 170 km por hora. Entonces ahí sí necesitamos la diferencia de potencia, porque la velocidad del 250 es muy limitada. Pero en el caso la velocidad máxima es excesiva en
en las dos motos, porque realmente el usuario de este tipo de motos no es un usuario que va a andar a 200 kilómetros por hora, porque son motos cómodas para viajar y disfrutar del paisaje. 120, 130, 140, 150, 160 como mucho, ya más que eso normalmente no se viaja. Podemos hacer alguna tirada de 180, 190, pero no vamos a ir constante a esa velocidad, como el usuario de una moto superdeportiva que sí necesita un motor de 4 cilindros, de mucha potencia, muchas revoluciones, el torque allá arriba y la potencia también, porque el usuario de la superdeportiva va a querer viajar siempre a 200 o más o lo que dé la moto. Entonces realmente el concepto para desarrollar esas motos es totalmente distinto que este. Entonces, a la pregunta si el motor de la NC750 es un motor malo, de poca potencia, insuficiente, no, es un motor que tiene muy buena potencia, muy buen torque, excelente torque, que permite crucerear excelentemente bien. Es un motor realmente muy apropiado para este tipo de motos. El concepto realmente es muy bueno, pero el común de la gente cuando va a la tabla y dice Tracer 700, 73 caballos, NC750, 54, no, la NC751 la tiende a descartar porque le parece que es una moto obsoleta que no tiene nada de fuerza. Entonces, habiendo dicho todo esto, ya tenemos un concepto de cuál es el criterio de Honda para utilizar este motor realmente para este tipo de motos es más apropiado. Para el común de la gente que va a usar esta moto es más apropiado. ¿Y por qué Tracer utiliza este 700, que es un motor más deportivo, que normalmente mueve un poco más al público más joven y al público que va a la tabla, mira 73 caballos y dice, bueno, tiene un 35% más de potencia, un motor más chico, vamos por el Tracer 700 que es mejor? Porque hay una realidad, que es como dicen, que los caballos de potencia venden motos y el torque gana carrera. Eso también es relativo, ¿no? Porque en las motos de competición se utilizan normalmente 4 cilindros que logran más potencia, más velocidad y más RPM, y algunos utilizan 3 que tienen un poco más de torque, y eso también, al tener 3 cilindros la misma cilindrada, la carrera es más larga porque proporcionalmente también cada cilindro es más grande. Entonces logran mejor salida, más recuperación, pero pierden en las rectas de alta velocidad. Pero bueno, esos son criterios y conceptos de otro tipo de motos que en este video no vamos a hablar. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe. Si te pareció útil y querés conocer de qué se trata el motor de alguna moto en particular, nosotros con todo gusto te lo vamos a comentar. Realmente la ingeniería es algo que nos apasiona, y el concepto de los motores es algo que nos gusta mucho, y ese es el criterio principal que nosotros tenemos para desarrollar este canal. Así que de esta manera concluimos el informe y nos vemos en el próximo video.